Hola. Bueno, de lo que les vamos a hablar hoy es acerca de una lectura para la clase de Política y Globalización. Y más o menos de lo que trata la lectura es acerca de si qué es la globalización, sus orígenes, cómo modifican los procesos globalizadores, la larga historia de mestizajes étnicos, eso lo vamos a abordar más tarde. Y vamos a tocar ciertos puntos hasta llegar a lo que son las culturas híbridas y básicamente la hibridación, como se conoce en el tema. Bueno, ¿cómo modifican los procesos globalizadores la larga historia de mestizajes étnicos? Como les había dicho, eso es muy importante porque esa es una de las primeras formas de culturas híbridas o de sociedades híbridas, como actualmente se le conoce en la carrera y en lo que estudiamos. Y la globalización es una forma de colonialismo e imperialismo. Eso la lectura lo trata de millones de maneras diferentes y nos los trata de explicar porque no es lo mismo una colonización que lo que está generando ahorita la globalización, ¿no? En la economía se ve la globalización como un fenómeno circular en el cual todas las sociedades son interdependientes de las demás sociedades. Pero en otras áreas, como por ejemplo en la comunicación, la globalización es tangencial, es decir, se forman bloques de países con conexiones históricas. Esto puede ser, por ejemplo, América Latina, Europa, el mismo Estados Unidos. Se juntan todos esos estados, se juntan como países que ya tienen cultura propia y entre ellos existen similitudes. En cambio, en la economía todos dependen de todos. Esto es con la entrada a los nuevos comercios, no comercios, a los nuevos mercados internacionales, al flujo de dinero que se da ahorita en todo el mundo. Entonces, a eso se refiere la globalización en forma de economía, en forma circular, que todos dependemos, y en otros ámbitos es en forma tangencial, que quiere decir que se forman diferentes bloques. La globalización empieza a darse en la segunda mitad del siglo XX y esta se da gracias a la creciente interdependencia entre casi todas las sociedades en muchísimas ramas como procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios. Y esto genera nuevos flujos y estructuras de interconexión supranacionales, es decir, ya no dependes todo de tú solo en tu país, sino que es una mezcla de todos los países o que se juntan muchos países para generar para juntar todas estas ramas y crecerlas y mandarlas por el resto del mundo. Anthony Giddens menciona algo muy interesante, que es que nosotros somos la primera generación que tiene acceso a esta era global. Entonces, pues, todavía es como, en cierto modo, como un experimento. Bueno, un experimento ya se está llevando a cabo y ya pasa todos los días, pero pues, nosotros somos la primera generación que nos toca, entonces, aprovecharla, ¿no? Luego, las etapas antes de la que sea la globalización, y esto empieza con la internacionalización, que quiere decir la ampliación geográfica de la actividad económica. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene claro a la cabeza, el fútbol. El fútbol nace en Inglaterra, se crea en Inglaterra, pero poco a poco se internacionaliza hasta llegar a todo el mundo. En todo el mundo se juega fútbol. Entonces, de este proceso de internacionalización en el fútbol, y como se da en el fútbol, se dan otras muchísimas áreas y en otras muchísimas ramas. Luego, la transnacionalización. Esto se da en la primera mitad del siglo XX, es el antecesor a la globalización, y es cuando empresas multinacionales empezaron a apropiarse de gran parte de la economía mundial y a tener influencia y presencia en muchísimos países. Entonces esto se le conoce como transnacionalización y se da principalmente por empresas multinacionales. Luego, la globalización se puede ver como el proceso culminatorio de las dos etapas que les acabo de comentar. Pero con ciertos rasgos nuevos. No es precisamente ni internacionalización ni transnacionalización. ¿Cuáles son estos rasgos nuevos? En primer lugar, el desarrollo tecnológico, en particular los satélites y la informática, contribuyeron a crear un mercado económico y financiero mundial. Y aquí la producción se desterritorializa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los productores de coches. Antes Peugeot, como menciona la lectura, nada más está en Francia. Ahora Peugeot tiene fábricas en todo el mundo. Nissan era una compañía 100% japonesa, ¿no? Datsun y Nissan. Y ahora puedes encontrar una planta de Nissan en Chihuahua, México. Eso es lo que quiero decir con desterritorialización. Luego, una cultura internacional popular. Hollywood y Lady Gaga se escuchan desde China hasta Indonesia y en todo el mundo. Luego, cultura internacional popular, como les decía. Luego, la identificación de las dependencias recíprocas. Y también
esto obliga a reducir costos en todos los lugares para poder competir con el resto del mundo. Entonces, si tú, por decir algo, en México nos sale carísimo transformar el acero, ¿no? Y hay fábricas de acero en México. Pues, van a agarrar sus cosas, se van a parar y se van a ir y se van a llevar esos trabajos a otro lugar. Ese es por lo que se necesita reducir costos y entrar en esta mecánica global de competitividad. La pérdida de empleos en algunos países se traslada a empleos a otros países, como les decía, y es por eso la importancia de tener costos bajos. Y esto se da en la globalización. La globalización también genera procesos de estratificación, segregación y exclusión. Eso es un capítulo que viene en la lectura. Yo no estoy muy de acuerdo, pero nos pone el ejemplo de Time Warner, como Time Warner poco a poco se ha ido adueñando la informática a nivel mundial y de los medios de comunicación. Y entonces las mismas noticias, CNN, Time Warner, las mismas noticias que nos salen en México se escuchan en Siria y se escuchan en Egipto y se escuchan en Sudán. Entonces en todo el mundo estamos escuchando las mismas noticias y un grupo o muy pocos grupos son los que se encargan de difundir todo esto a todos nosotros, a todo el mundo. Entonces todo el mundo nos informamos por un pequeñísimo grupo de personas. Ese es uno de los pequeños problemas que se le encuentra a la globalización, que el poder está concentrado en muy pocas personas, pero pues así es. La globalización no es el opuesto a las culturas locales. Lo que antes era local en un lugar se puede sentir en casa en otro lugar. Un claro ejemplo de esto es la música ranchera mexicana, como lo menciona en la lectura, que todo se graba en Los Ángeles y en California. Y se siente cómodo ahí hay 4 millones de latinos, muchos de estos mexicanos. Ahí todos escuchan música ranchera y pues está bien que se produzca ahí, ¿no? No se tiene que producir en México si en California le sale más caro. Y luego ya pasamos a lo que viene siendo la hibridación, que es la parte esencial de la cultura, y son procesos culturales en los cuales estructuras o prácticas discretas, que existen en formas separadas, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Un ejemplo de esto, que lo menciona en la lectura, es el Spanglish, este idioma que se habla en Estados Unidos, que es entre español, inglés y una mezcla. Y pues la hibridación básicamente se habla de mezcla, o sea, de juntar cosas. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de la historia en todo el mundo. O sea, cada vez que se iban juntando lugares, por ejemplo, llegaron los chinos y agarraron la pólvora y la llevaron al resto del mundo y luego se juntó la pólvora con algo de otro lugar y se crearon los cohetes. O todo, la pizza, el pan llegó de un lugar y luego la salsa de jitomate llegó de otro lugar y luego el queso llegó de otro lugar y se formó la pizza. Entonces la pizza también sería parte de hibridación, perdón. Entonces no hay que tenerle miedo a la hibridación, es un proceso que se da día a día desde hace cientos o miles de años. El mestizaje, por ejemplo, en América Latina, como lo menciona la lectura, tan solo el 10% son indígenas. Entonces ya estamos hablando de que es algo que se da desde siempre y no nos tiene por qué dar miedo. Entonces, aceptar la hibridación se da en todos los ámbitos de la vida. Yo soy parte de la hibridación, por ejemplo, todos lo somos. Yo soy de parte de judíos polacos con judíos rusos, con judíos lituanos y vivo en México. Y ese es nuestro mundo de hoy en día y hay que aceptarlo, es donde vivimos y eso es la hibridación y de esto consiste la lectura del día de hoy. Saludos.